que la participación en todo esto tuvo como un impacto territorial o geográfico bien importante para mí. Al ir a Tocata llegué a lugares que no habría llegado por ningún otro motivo. Y en el fondo como que se amplió la ciudad para mí, la ciudad que yo conocía gracias a la participación en todo el movimiento punk de esa época. Tránsitos, episodio 4. Y en este episodio tenemos algo nuevo que intentamos ir armando con varias invitadas e invitados. Y la idea es hablar sobre los lugares que ya no están y las memorias que se asocian a esos lugares. Y también como memorias se asocian también a trayectorias distintas y lecciones distintas y lecturas distintas de aquello que hicimos en común. Lo fuimos armando con las personas que teníamos como más accesibles o que nos parecía que iban a dar una visión singular que iba de algún modo dar cuenta de la diversidad que hubo en esta escena, en este tiempo, en esos espacios, sin embargo buscar una representatividad o una exhaustividad. Fueron todas las experiencias de la escena hardcore de mediados de los 90 lo suficientemente complejas y diversas como para que una representatividad sea algo un poco difícil de lograr y quizás también un poco inútil, porque lo que nos interesa más bien es la visión, anclada en una experiencia singular, más que una cosa como definir cómo fue, qué fue y una lectura como de la verdad del lugar, que no hay. Lo que hay son muchos puntos de vista que entre todos se componen y eso fue lo que quisimos ir armando. Sí, y bueno, y el episodio, ¿no? Lugares que ya no están, estos lugares que fueron importantes para muchos de nosotros entre los años, yo diría que se puede ir para atrás del 90 hasta el 2000 más o menos, como la ventana que nos dejamos, ¿no? De tiempo. Y lo que me gustó es que seguimos en el espíritu de colaboración y de trabajo colectivo, ¿no? De autogestión y de comunidad, en que usamos este estilo de historia oral, de pedirle audios a distintas personas, usando un grupo de preguntas que fueron formulados para hacerlo más sencillo, pero también lo más preciso posible dentro de las limitaciones, ¿no? Y que me parece que los resultados demuestran que las preguntas estaban bien formuladas, porque recibimos muy buenos resultados. Y yo diría que las preguntas se enfocaron mucho en el aspecto relacional y afectivo con estos espacios, y eso también lo aprecio mucho, me gusta mucho, obviamente, como un estudiante de la geografía humana. Así que ahí la gente que escucha este podcast va a escuchar las voces de distintas personas, y eso para mí ya es un gran logro, ¿no? ¿Cómo estás tú, Poncho? Estamos en el año 2025, estamos ya casi a mediados del mes de enero, comienzo de un nuevo año. ¿Cómo estás? Yo estoy sufriendo los efectos directos del cambio climático. Santiago que hierve y con eso mi cabeza funciona a una velocidad un poco más lenta. Yo creo que hay algo ahí de protección cerebral del flujo sanguíneo que hace que se me esté olvidando todo. Así que este episodio también es parte de un montón de pequeños olvidos y fue armado un poco así, a la rápida, pero tiene ese punto que me gusta como de arranque, como que se fue armando simplemente por el impulso de armarlo. Y eso responde también en parte a mi estado de ánimo en este principio de año. Que bueno, para quienes están en Santiago saben de qué estoy hablando, que la ciudad cambia de velocidad, aunque se vacía cada vez menos. Me acuerdo cuando, no sé, hace 20, 25 años, 30 años, no sé, Santiago se vaciaba en verano y ya no es el caso. Eso puede tener hartas razones y razones interesantes. Por un lado puede ser un efecto de una crisis económica, que la gente ya no accede al tiempo libre, al ocio por fuera de la ciudad, o al crecimiento demográfico, o no sé, tiene millones de interpretaciones. Lo que veo sí es que nos quedamos mucho en la ciudad, en una ciudad que crece en temperatura, o sea que aumenta en temperatura, entonces nos vamos comportando de un modo un poco extraño. Y a la vez todo empieza un poco a bajar de ritmo. Y eso puedo contar de mi vida personal. Y tú, Joao, cuéntame qué pasa por allá. Yo estoy todavía en lo que llaman aquí como mi winter break o vacaciones de invierno. Comienzo el semestre a fines de enero,
donde voy a tener 3 obligaciones o 3 áreas de obligación, enseñando una clase en un college que nunca he enseñado antes, que es el College de Staten Island, parte del mismo sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dando una clase sobre la geografía de los Estados Unidos. Estaré trabajando también en un proyecto pedagógico y mi otra obligación obviamente es terminar de analizar los datos y escribir mi disertación para ojalá poder terminar este doctorado a fines del 2025. También con un poco de responsabilidades creativas. Algunos los que me conocen saben que tengo una banda en Santiago, que aunque vivo en Brooklyn, mis compañeros de banda viven todos en Santiago, Chile. Estamos trabajando en publicar música nueva, también en componer cosas nuevas, eventualmente grabar y ojalá realizar algunos conciertos a fines de año en Chile. Así que bien de ánimo. Aquí está haciendo mucho frío, como siempre. Aquí el invierno es muy frío, muy largo, oscurece temprano, pero no sé, ando de buen ánimo, ando con buenas energías. A veces las energías de hacer cosas está ahí, pero el frío afuera no apoya, ¿no? Así que eso, bien diría yo de forma resumida. ¿Podrías contarnos, porque yo sé que está el disco de Illuminati dando vueltas aún, hay copias disponibles y cómo conseguirlas? Así aprovechamos de hacer un interludio publicitario. Yo creo que es útil. Sí, tenemos un EP de 5 canciones en formato digital, está en Spotify. Tenemos un Bandcamp que se llama La Orden Secreta de Illuminati.bandcamp.com. Ahí publicamos nuestro demo del 2003, nuestro EP que está ahora circulando en vinilo, en cassette y en digital, y algunos recitales en vivo que hemos grabado. Y la forma de encontrar o de comprar los formatos físicos diría que es principalmente a través de la cuenta de Instagram del sello Vinilo Garage, ahí en Chile, y de algunas de las distribuidoras punk de Chile como Cito FX, que también está en Instagram, Discultura Discos en Concepción, Enema Distro en Santiago. Todos estos tienen cuentas de Instagram y algunos tienen espacios físicos y otros son solo virtuales. Gracias. Entonces volvemos al episodio después del paréntesis publicitario. Te lo puse ahí impertinentemente, pero yo creo que quizá alguien se preguntaba cómo llegar al disco. Bueno, del punto de vista metodológico, ¿qué podríamos decir? Bueno, que son, para hablar en términos universitarios, preguntas de orden cualitativo. No, pero más allá de eso, ¿cómo lo fuimos armando? En base a la gente que teníamos alrededor, al menos gente que sabemos que está ahí circulando aún en torno a proyectos que fueron o que están enraizados con lo que alguna vez vivimos todos juntos. Les planteamos preguntas, ¿no? Un cuestionario de 4 preguntas más una autopresentación, y para irlo viendo así de un modo más dinámico podríamos pasar simplemente a la introducción de cada quien. Perfecto, ahí vamos con el audio. Mi nombre es Pablo Caste, fui parte de la banda Nervios Duros, que estuvimos tocando desde el año 94, en principio del 95 hasta el 2008 aproximadamente. Y fui parte de la escena hardcore de los años 90 como público también, por supuesto, además de como banda y apoyando diferentes instancias de tocata y cosas así. Mi nombre es Francisco Estudillo, toqué en varias bandas. La primera que armé se llamó Ausencia, que era una especie de screamo con mucho grito y bien desordenada, como en el 97 aproximadamente. Después de eso armamos Lollipop con varios amigos, entre ellos Rodolfo, que después tocó en asamblea y cantaba una chica. Después esa chica se fue y nos transformamos en Praxis. Después armé otra banda que se llamaba Abril. En paralelo organicé muchas tocatas, muchas en el Cimarrón y también en muchos otros lugares. También tuve un fanzine que se llamaba Reacción, que debe haber sacado unos 3 números, yo creo, y una distro de discos, 7 pulgadas, fanzines de distintos países. Mi nombre es Raúl, tengo una banda que se llama Asunto. Bueno, estoy involucrado en el hardcore punk y en el metal desde los 12 años. Tengo actualmente 47. Y bueno, me dediqué a organizar shows. Tenía un sello también que se llama IMSA Records. Bueno, llevamos 30 años de banda con Asunto. Tengo otros proyectos también musicales.
y sigo bien activo todavía. Aquí Susana era bien chica en ese tiempo, como digo, el tiempo del Taller Sol. Como que igual no sé qué tantos detalles puedo recordar, igual al tiro me acuerdo de muchas sensaciones, muchas imágenes, situaciones, pero a veces también se me mezclan recuerdos que no estoy segura si pasaron en uno u otro lugar de ese tiempo. Soy Iván Pinto, en esa época iba como asistente, años 95, 96, 98 incluso por ahí. Eso, iba como que iba a ver bandas y me fui conociendo la escena, me fui haciendo amigos, ¿no? de parte de estas bandas que iba a ver. Estaba metido haciendo películas. En 99, 2000 invité justamente a Joao Redención 911 a participar de un cortometraje. Y después, en la última etapa, casi final de Redención 911, apoyé un poco a tocar el bajo en algunos conciertos, presentaciones. Mi nombre es Paula Páez, estoy involucrada en la escena hardcore punk chilena de Santiago entre 1998 y el 2000, y yo hacía un fanzine que se llama Reacción. Mi nombre es Cristóbal Durán. Fui bajista de Alternocidio entre el año 1994, 95 y 1998 creo que dimos nuestro último show, no estoy completamente seguro. También toqué bajo en Octopus y en SND, que fueron las bandas previas a de Redención 911. Luego fundé Cindy con el Guaro, con Giancarlo Landini, y también toqué en Antitrust, y hicimos también Salinger después, una banda que era algo así como post-rock. También participé en un par de fanzines, escribí columnas en Nuevo Extremo, creo que era el fanzine de Joao, con quien toqué en SND y en Octopus, y actualmente en Illuminati. También escribí algunas columnas en Cliché, que hacía Giancarlo Landini, y también en los albores de la revista La Tabla, también, la primera revista de skate chilena. Soy Julio, en su momento creo participé en la escena hardcore punk de Santiago fuertemente, como del 95 a 2000 y poco. Tocaba en la banda Disturbio Menor y hacía el fanzine Corazón de Chancho. También me tocó participar en los inicios del sello Massa Punk Records. Me llamo Felipe Perry. Hice un fanzine en la época del hardcore, pero también del punk más antiguo chileno, que se llama Cacho de Cabra. Estaba involucrado como público y también como ayudante, amigo, todo, en la escena hardcore punk. Simplemente quería comentar que al menos como información así nos entregan que había muchas bandas en cuestión, que las bandas iban rotando los integrantes, que iban pasando de una a otra, lo que da igual un cierto sentido de comunidad. O sea, ninguna banda actuaba por su parte separada del resto, sino que era todo un enjambre de composiciones y descomposiciones. Y también hay gente de fanzines, organizadores, gente que se define como que era público, y eso a mí me parece que es como muy propio de la escena, que uno muchas veces pasaba de una posición a otra y no había una verdadera división, lo que era parte de nuestra búsqueda igual. Y eso como me da como reflexión, como la capacidad que se tuvo de disolver ciertos medios. O sea, es natural pasar de la organización de un recital a la escritura en fanzine, o a ver cómo lo hacen los demás, participar, entre comillas, ayudando. Esa como reflexión. Lo que me vino primero a la mente, sin mucho análisis crítico, es que el núcleo de personas involucradas en lo que diría yo fueron esos primeros años. Si uno hace una línea así divisoria tajante entre lo que era la escena punk chilena y esto que viene a autodenominarse como una escena hardcore, era bastante pequeño en realidad al principio, ¿no? Y consistía más que nada de bandas y los primeros fanzines por ahí. Eso me hizo acordar un poco en el proceso que seguimos para encontrar gente de las cuales queríamos testimonios, y después en escucharlos, claro, me hace recordar que en realidad esto empezó como algo bastante pequeño y bastante incestuoso, por así decirlo, ¿no? Donde, claro,
Varios tocábamos en varias bandas al mismo tiempo, varios hacíamos fanzines, la gente que escribía por un fanzine escribía como para 2 o 3 fanzines más. Habían varios sellos que surgen de ahí, ¿no? Que empiezan a circular desde el colectivo Mazapunk, del cual también participé, como sello que mencionó Raúl, que él empieza después mediante las ediciones de su banda, ¿no? Y todos como que teníamos un poquito de mano en todo, en organizar conciertos también, en diseñar afiches, salir a pegar afiches. Entonces sí, era algo bastante pequeño, en términos como de núcleo y de grupo de gente que se conocía mutuamente, ¿no? Y eso no es decir que no hubieran, de seguro que habían otras escenas, habían otras bandas hardcore que quizás nunca topamos, que tocaban quizás en otras partes de Santiago, pero ese pequeño como núcleo que se concreta, creo yo, con ese primer concierto en la Quinta Ecuador y luego en los conciertos del Taller Sol y el Cimarrón, cuando uno lo mira así con una lupa, ¿no? O con el microscopio, era algo bastante pequeño. Sí, eso quería decir igual, como que también es parte de la metodología y parte del enfoque, que esto es como una experiencia de una escena en singular, digamos. O sea, estoy seguro que había otra gente que se definía también bajo este gran paraguas Santiago Hardcore o Hardcore Sudamericano, para darle como más amplitud aún, y que no se cruzaba quizás con esta experiencia, pero yo creo que cada una de las experiencias posibles vale por el hecho de haber existido, por su mérito y por lo que ahí sucedió. Entonces, por eso que a veces como en estas rencillas, así como, no mencionaste a tal cual, o no, ustedes nunca fueron los verdaderos, ustedes no eran la verdadera escena porque la verdadera escena pasaba en otro lugar, no sé. Mejor que no hablen del otro lugar, que nos den cuenta en qué consistía, en vez de ir como en una especie como de competencia por quién realmente encarnó el zeitgeist del hardcore punk mundial en este lugar, ¿no? Sino que una experiencia que siempre se cuenta en singular, en un singular común, o sea, no es el singular individual de yo hacía escena en mi cuarto, sino que un cierto lugar, o sea, por eso el enfoque también de hablar de lugares en concreto. Y yo creo que las conclusiones o sea, la lectura que fuiste haciendo tú nos va conduciendo derechamente a la primera pregunta que hicimos, que fue ¿cómo llegaste a tu primer concierto, Hardcore Punk, en Santiago y en qué lugar se realizó? Ya había ido a varias tocatas como punk desde el año como 93, 94, ya había visto Miserables, Fiscales, Faltamones y Los Morton, más vinculada a la escena punk, había visto Todo Tu Muerto, 2 minutos, pero como mi primera experiencia que yo sentí que estaba yendo a una tocata solamente hardcore, si la memoria que sí me falla, me entrega el Sueño Latino, Super Sordo, Silencio Absoluto y no me acuerdo qué otra banda más allá en el Bella, en el Sueño Latino, y llegué, me acuerdo que esa vez junto al compañero Pato, que éramos de acá del sector de Avenida Mata, y junto a Garigó, me acuerdo que creo que fuimos a tocata, y a mí me marcó mucho porque creo que el vocalista de Super Sordo se lavó el pelo en esa ocasión y fue como una performance muy así impactante, y que obviamente ya casi 30 años después todavía la recuerdo y me da risa y marcó, yo cacho, un hito como de decir, oye, esta escena o este espacio es un poco diferente a lo que ya conocía como del punk de acá nacional. Llegué a mi primer recital punk en Santiago, creo que se hizo en Taller del Sol y creo que tocaba Disturbio Menor. Yo llegué a la escena gracias a Necro de Fan People, que le hice una entrevista para mi fanzine, por carta la entrevista, y le comenté que en breve me iba a vivir a Chile. Yo soy argentina. Y ahí Necro me mandó una serie de contactos, entre los que estaban, por ejemplo, Julio Cortés, y a partir de ahí empecé a conocer otra gente. Y así terminé en el primer recital. Yo ya venía de una especie de escena o círculo que era el skate a mediados de los 90 en Rancagua. Y bueno, y en ese tiempo nosotros viajábamos regularmente a Santiago a patinar, porque había más lugares y todo.
Y ahí conocí la tienda del Cemento, la del Peruano. Ahí me compré un par de cassettes cuando podía, grabados con carátulas fotocopiadas como era en ese tiempo. Una vez en la tienda del Peruano le vi un flyer que era del primer concierto, primer encuentro hardcore que había sido hace poco, y quedé loco igual. Así que le pregunté a Juan Carlos que qué onda, y me explicó un poco que había una escena, o que habían algunas bandas y que estaba partiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me pasó un fanzine, y era el fanzine del John de Reo. Lo llamé porque salía su teléfono para preguntarle cuándo iba a ser el próximo concierto o la próxima tocata. Y fue súper buena onda, me explicó, me dijo que en varias semanas más, pero me invitó al Bio, que es un persa en Santiago. Partí para allá un día domingo y conocí al John, conocí a varios personajes, conocí los puestos de cassette con mucha música, quedé absolutamente impresionado. Y ahí conocí por casualidad al Peter, de Fuerza de Voluntad. No sé, enganchamos, tuvimos muy buena onda, le expliqué como mi situación, que quería conseguir más música, quería conocer un poco más de la movida, y me invitó para su casa. Fue una cuestión impresionante, me pasó 50 cassettes así en la buena onda, y que me los llevara y que se los trajera después. Y justo después venía un concierto que era en el Taller El Sol. Ya había escuchado todo, estaba con mi cabeza que explotaba, y esa vez tocaron varias bandas, pero recuerdo completamente al primer concierto que vi de Silencio Absoluto. Y ahí fue como un antes y un después. No recuerdo específicamente cuál fue mi primer concierto hardcore punk, y en tal caso hardcore y punk los divido y también los asocio, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que de las primeras bandas punk propiamente que vi, para mí fueron efectivamente Los Miserables, Fiscales, en una escena que estaba mucho más mezclada antes también, ¿no? Fiestas o carretes como universitarios donde Fiscales podía estar tocando, o conciertos donde más colectivos, donde Pánico, que no sé si estaría calificándose de punk, pero algo de eso hay, o incluso, por ejemplo, el lanzamiento del sello Culebra, me acuerdo, donde tocaba Fiscales y Entre Calles, por ejemplo, y entre medio bandas que empecé a ver, como el caso de Super Sordo, que por ahí por el 95-96 los empecé a ir a ver. Y recuerdo también con claridad por esos mismos años una tocata de Santo Barrio con Silencio Absoluto. Y Silencio Absoluto ya era una banda que en ese momento había aparecido reseñada en Extravaganza, como nuevo sonido no hardcore. Ya había empezado a escuchar, o sea, empezaba a leerse bandas justamente como Redención 911, cierto, Disturbio Menor, ¿no? Eran bandas que empezaban a aparecer, y Silencio Absoluto, creo que la primera vez que los vi, si no me equivoco, fue justamente, ¿no? En un concierto que era en la background, abajo, junto con Santo Barrio, ¿no? Un concierto muy extraño, porque Santo Barrio por un lado y el otro como el ska con el hardcore, ¿no? Y como, bueno, digamos, un poco como con la idea en ese momento, aquí hay algo como más crudo, más nuevo, en ese momento que estaba empezando a emerger. Primer recital que fui como de ya hardcore punk fue uno de los encuentros hardcore, no me acuerdo si fue en la Quinta Ecuador o el Taller El Sol, pero no conocía a nadie. Creo que fui con un amigo más viejo también, fuimos a mirar, y esa vez me acuerdo que quedé impactado con Silencio Absoluto. A mí me gustaba esa música, me gustaba la música más hardcore, el grindcore desde siempre, pero nunca había escuchado como algo hecho así en Chile, bien hecho. Así que sonara bien y en vivo. Y además Silencio tenía en vivo una buena puesta en escena y todo. Entonces quedé impactado de eso. Año 88, 89 por ahí. Y recuerdo que fue en la sala Lautaro. También iba al Manuel Plaza. Que en ese tiempo estaban como el thrash, el punk, el hardcore, como todo unido, como escuchábamos, qué sé yo, de todo. Bueno, llegaba ahí mucha música y la compartíamos, entonces escuchábamos de todo en ese tiempo, no había mucha discriminación. Pues como que se empezó como a generar como más separación. En ese tiempo, no sé, pues en la sala Lautaro yo me acuerdo que vi a Pentagram, a Caos, a Anarquía, a Squad, a Masacre, a varias bandas, bueno, la verdad.
Y puta, yo era un cabro chico. Mi tío me llevaba a esos shows. Que había allá en el Salto donde yo vivía, que en Recoleta, se juntaban varios cabros los masacres se llamaban, del Salto. Y yo era como la mascota, weón. Ahí me llevaban, le pedían permiso a mi mamá. Estábamos en plena dictadura, pues, weón. Entonces era heavy, weón. Y después de esa época yo empecé, ya terminó la dictadura y yo empecé a ir a tocatas ya más punk, weón. Ya como que se organizaban tocatas solamente punk. Pero era un atado ir, weón. Había muchos problemas, weón. Había mucha rencilla entre bandas rivales. Vi mucho acuchillado, mucha gente como con problemas. Era súper peligroso de repente ir a las tocatas, weón. Puta, los pacos y los punky, weón, eran peligrosos, weón. Así que mucho atado. Y en ese sentido, weón, siempre yo soñaba, weón. No sé, iba al CDJ ahí de Conchalí, weón, y decía, oh, estos weones atadosos. Me encantaría un espacio libre de todo este tumulto, de todos estos atados, pues, weón. De haber sido el año 95. Me acuerdo que había una disquería, ¿cómo se llamaba? Hard Music, que atendían unos metaleros, el Pera y el Anton de Criminal. Me acuerdo que una vez vi un flyer, estaban centrados ahí en el metal, algo de hardcore llegaba, y vi un flyer de una tocata en algún local cuyo nombre no recuerdo, no vi mucho más ahí, en Bellavista, y que tocaba Silencio Absoluto, anunciado como hardcore, y alguna banda metalera que olvidé. Y ahí fui el primer concierto que me tocó estar, que diría que había, bueno, 50% era un concierto de una banda hardcore. Pero lo importante es que ahí hablé con el vocalista de Silencio Absoluto, que era el Jero, quedamos en contacto y ahí conocí más gente de esa escena y luego surgió el seguir haciendo otras tocatas. Cuando fui ahí todavía no habíamos formado Disturbio Menor en todo caso. Pero antes, por el 92, 93, me acuerdo de haber ido a conciertos punk que finalmente no alcanzaban ni a empezar. Se terminaban antes de tiempo. Y me acuerdo uno, por ejemplo, que en el gimnasio de Villa Francia fuimos a un concierto supuestamente de fiscales. Y llegando ahí nos avisaron que habían fallado los equipos que iban a usar, entonces la tocata no se hizo. Y después nos avisaron que la tocata se iba a hacer. Y cuando fuimos no alcanzó ni a empezar porque era fiscales más miserables, y durante las pruebas de sonido ya hubo peleas entre los dos grandes piños de gente que había en esa época, el de la Plaza Italia y el del 25 Gran Avenida. Se agarraron incluso a cuchillazos. Después llegó la policía, y curiosamente cuando llegaba la policía ahí no había ninguna agresividad hacia ellos, era solo violencia entre distintas pandillas. Y eso me choqueó bastante, entonces no seguí intentando ir a tocatas así, hasta que empezamos a organizar tocatas nosotros mismos. Me imagino que fue alguna vez que vi a fiscales, eso debe haber sido el año 1992, yo creo. Yo debo haber tenido unos 14 años, previo a mi viaje a España, donde viví un año, donde fui a muchos recitales y estuve involucrado con varias escenas, entre ellas el hardcore y también muy abiertamente el death metal y el grindcore. Luego de regreso a Chile, las primeras tocatas fueron, bueno, tocatas de Super Sordo, Yusolis, Entre Calles, Fiscales Ad Hoc, Pánico. Y bueno, yo estuve en las primeras tocatas hardcore punk, algunas de las cuales fueron las previas a la realización de el primer encuentro hardcore, que fue en el verano de 1996, y que fueron algunas tocatas, creo que de Disturbio Menor, fue Silencio con Canutos Presos, que fue en Locaña el año 95, creo que fue. No lo sé, no recuerdo muy bien. La primera tocata para mí fue el primer encuentro hardcore punk que se hizo en la parcela de Lautaro, el guitarrista de Canutos Presos y después Disturbio Menor. Yo tenía, no sé si 12 o 13 años, y mi hermano Julio junto a otras personas organizaron esa primera tocata, primer encuentro. La verdad es que lo que más recuerdo es como antes del día, tener como muchas ganas de ir a esta tocata, ayudar a armar el afiche, como que estaba muy expectante. Pero luego del día mismo, la verdad es que lo que más recuerdo es
querer irme a mi casa a las 3 de la mañana y como cachar que era imposible estar como muy lejos y no tener cómo volver. Al final creo que sí logramos volver, alguien nos llevó hasta cierto punto, caminamos, no sé. Pero de la tocata en sí misma recuerdo poco, como que recuerdo más de estar con la gente afuera del galpón, conocer gente, conversar con gente que conocía, como este sentimiento también de, quizás por el mismo hecho del nombre, de que se llamara el primer encuentro, como este sentimiento de que estaba siendo parte de algo que estaba comenzando. Para mí el recuerdo más fuerte es ese, como este aspecto más social del estar junto a otras personas armando algo. ¿Qué te llama de acá la atención? Yo creo que hay tres cosas de las que debemos hablar, o cuatro. Por un lado están como las mediaciones, es decir, donde alguien se enteraba o llegaba al espacio, punto A, disquerías, B, amistades o gente que uno conocía o se topaba simplemente en la calle, y flyers también salió por ahí. Lo otro de lo que tenemos que hablar es la banda Silencio Absoluto, que la mencionan como una banda así como que hace una especie de ruptura igual. Siempre se dice, yo antes iba a conciertos trash, punk, pero mi primer concierto 100% hardcore fue con Silencio Absoluto. Entonces eso habla como de la banda como encarnando una ruptura quizá en este continuo de distintas escenas o distintas culturas o subculturas juveniles, etcétera. Y lo otro es el primer encuentro hardcore, que efectivamente cumplió su rol histórico de armar algo. Aún cuando no sea el comienzo mismo, porque todos sabemos que habían bandas anteriores y conciertos anteriores, pero el hecho de, no sé, quizás haber puesto un punto de comienzo, uno lo ve retrospectivamente como muy astuto igual. Colectivamente la gente se dijo, bueno, vamos a empezar algo nuevo, o algo distinto, o etcétera. Pero cumplió eso de marcar al menos un punto de inicio. Lo que en literatura se dice como el momento incoactivo. Un evento que da lugar a una progresión de algo. Sí, completamente de acuerdo con esos tres puntos. Creo que el primer punto me hizo pensar inmediatamente en la teoría de redes sociales, pero poniéndonos académicos, en el sentido de que lo que nosotros entendemos como redes sociales ahora, que en general viene a estar conectado mucho con el mundo virtual, y las redes sociales entendidas como estas plataformas digitales que en ese entonces obviamente no existían. Usábamos el teléfono, nos escribíamos cartas. Hasta el internet era algo relativamente nuevo. La mayoría de nosotros no teníamos internet, ¿no? A principios de los 90 en Santiago. Entonces, claro, la forma de enterarse de las cosas era ya sea a través de publicaciones de música que te llegaran o que compraras, escuchando quizás programas de radio. Y aquí creo que jugaba un rol súper importante gente como Rolando Ramos y Roberto De Negri, con programas como La Alcantarilla Gaseosa. También Radio Universidad de Chile, donde habían programas de música, digámoslo, en esta época alternativa, que empiezan a cubrir un poco también una escena emergente under chilena con bandas como Pánico, Super Sordo, Entre Calles, etc. Y obviamente la Floripundio, no hay que olvidarse la Floripundio. Que todas tienen un poquito la patita metida en la influencia, tienen la influencia del punk, pero también se distinguen un poco de esa escena que mencionan algunos de la gente que nos dio testimonios, ¿no? De los miserables, de los faltan manes, incluso de los fiscales. Y ahí yo quería traer un tema que tú mencionaste también, que es esta distinción entre autodenominados hardcore, bandas hardcore, o el público hardcore versus, no en un sentido confrontacional, pero sí yo diría que había un aspecto un poco confrontacional con una idea de una escena punk chilena, que realmente se limita a Santiago, seamos honestos, en esa época, ¿no? Y esa idea de la escena punk chilena que es media autodestructiva, que toca en el local, tienden a ocurrir en espacios más grandes, como el gimnasio en Plaza Gaña, o quizás en un campus universitario. Yo me acuerdo de había un par de conciertos en campus universitario, o La Batuta, ¿no? Que había algo interesante para mí. Por un lado, había ese, en mi caso, rumor, porque yo nunca lo vi, ¿no? Rumor de una escena punk chilena
marginal, ¿no? Que ocurría en los barrios, en las canchas, en canchas de fútbol, ¿no? En gimnasios de liceo, que era marginal, que podía ser muy violenta, donde el público era bastante nihilista, ¿no? Ese era el rumor que había, o la idea que había de punk para algunos, los que mirábamos de afuera y que nos gustaba la música, pero quizá ese mundo era foráneo para uno. Y por otro lado también una escena punk súper profesionalizada para esa época. Pienso en las bandas que estaban bajo Alerce, el sello Alerce y después el sello Culebra. Que ahí podemos pensar en Los Miserables, en Fiscales, que ya tienen un cierto vínculo con la institucionalidad de la producción cultural en Chile, ¿no? Tienen, no sé, su música está registrada en la SCD, pueden tocar en eventos grandes, a veces tocan en eventos políticos, ¿no? O locales más como comerciales, como La Batuta. Y ya entonces hay como esa fricción ya dentro de la escena punk. Está esa escena punk marginal, donde yo creo que en parte estas bandas como Fiscales, Falta Man y Los Miserables también tienen un poco la pata metida ahí, pero por otro lado también tienen este lado súper institucional, ¿no? Institucionalizado. Eh, que yo diría que para cuando nosotros, o cuando empieza a observarse ese origen de una escena, o de bandas autodefiniéndose como hardcore, y tú mencionaste Silencio Absoluto, si hablas con Jerónimo, vocalista de Silencio Absoluto, te diría que antes existía Golpe Decisivo también, que es una de las primeras bandas como autodefinirse hardcore, pero que como no tenía bandas equivalentes con quien tocar en esa estética, tocaban mucho con bandas metaleras o bandas punk, ¿no? Pero que Golpe Decisivo venía como un poco a autodefinirse, un poco como la escena, como la banda, una banda eh, proto-hardcore chilena, ¿no? Con la apariencia de Silencio Absoluto, esa tocata en background en Santo Barrio es muy como mítica, yo no estuve ahí. Sí, las dos cosas que para mí realmente son que se distinguen mucho ahí, ¿no? La importancia de salir de salir afuera. Y estos puntos de encuentro, como las tiendas Cemento en Portal Lion, la Hard Music, que también estaba en Providencia, luego la disquería Voz Propia, que es la de Juan Carlos, alias peruano, ¿no? También en Portal Lion. Y también era muy importante, diría, ese punto de encuentro en el Paseo Las Palmas, en la afuera del Paseo Las Palmas, donde los metaleros se juntaban a intercambiar cassettes. Y tengo muy en cuenta que mucha gente que viene a participar de la escena hardcore después iba también a esos encuentros a intercambiar música y se intercambiaba desde crossover, ¿no? Que era como ese crossover entre hardcore y metal que ya existía en los Estados Unidos y Europa, bandas como Cryptic Slaughter, DRI, ¿no? Que a los metaleros también les gustaba, o después, no sé, Napalm Death, ¿no? Que tienen influencias punk, que tienen un poco esa estética, ideología punk, pero tocan mucho con bandas metaleras. Entonces hay como varios semilleros ahí de intercambio, de conocerse, de conocer gente, establecer relaciones con gente y así llegar a escuchar bandas, a leer fanzines y llegar a conciertos. Y muy, muy importante eso de que en realidad en esa época era súper importante salir o pisar pavimento, ¿no? Era importante salir a la calle si realmente querías enterarte de cosas o si querías presenciar cosas y escuchar cosas, ¿no? Y eso, y esta distinción que empieza a surgir entre lo que es punk y lo que es hardcore en Santiago. Sí, es súper interesante lo que dices sobre la institución y el margen, porque muchas veces se acoplan igual. Por ahí en la presentación o en el primer concierto, ya no me acuerdo, Raúl habla del CDJ. CDJ era el Centro de la Juventud, que era una institución entonces, una institución municipal dirigida por la alcaldía, creo, demócrata cristiana en Conchalí, y que tenían como estos talleres para la juventud. En un contexto de postdictadura, en un contexto de Santiago Norte era un poco lo que ahora es Santiago Sur, es decir, como un bolsón muy grande de juventud en crisis, o sea, proletarios realmente sin perspectiva de industria ni nada, como que fue lo que definió esos años y que, bueno, definió un poco el panorama en Chile para siempre, al menos hasta ahora. Entonces tenía como ese enfoque como de darle forma a una cierta captura del tiempo libre de la juventud
institucionalizarlo y mantener también redes clientelares, porque funcionaba ese CDJ como un bolsón partidario en una municipalidad X corrupta, todo lo que uno puede imaginarse. Y ahí participaban bandas que obviamente que no eran bandas de la democracia cristiana ni nada parecido, sino que eran bandas que iban ahí a conocer los instrumentos, porque era un periodo también en el que todo el auge mercantil de la globalización de fines de los 90 todavía no llegaba. Entonces el acceso a equipo, a instrumentos, a amplificación, etcétera, y también a un espacio que no se tenía, era gente que eran punks que lo conocían ahí. O sea, el modo de tocar una guitarra era yendo a esa oficina de la juventud en Conchel. Entonces era como institución y margen a la vez. O sea, porque respondía a una situación en que se iba a administrar ese margen bajo los cánones institucionales del Estado y su forma municipal. Y de ahí yo creo que también surge la necesidad de quienes tuvieron como el compromiso necesario y las oportunidades necesarias para darse un espacio propio. Y eso fue lo que marcó quizás la ruptura y que se vio como ruptura entre punk y hardcore. Pero eso yo creo que son nombres que se le dan, porque obviamente uno no puede desligar el hardcore de toda su forma punk. O sea, el hardcore yo lo leo como radicalidad punk. Hardcore punk para mí en castellano se diría punk radical, simplemente. Y el hecho de decir, ya, punto aparte, comenzamos algo nuevo, da como la instancia histórica única de poder darle formas también. Y por eso la relación con la violencia, que es distinta. O sea, hay una necesidad de cuidado. Bueno, ahora se dice los cuidados, es un concepto que se utiliza para todo tipo de políticas públicas, pero en términos de comunidad quiere decir cosas súper profundas, porque en el fondo es qué vida queremos llevar a cabo, queremos realizar, qué espacio queremos, en qué espacio queremos reconocernos, en qué espacio queremos llevar a cabo nuestras potencias, etcétera. Y el hecho de haber comenzado algo y tener la noción misma y la conciencia de haberlo comenzado le dio como un moldeaje que también después implicó también ciertas derivas igual, o sea, como querer hiperdefinirlo y quizá abrir paso a ciertos sectarismos, pero al menos el aspecto positivo era como, ya, ¿cómo lo queremos hacer? Bueno, sin hueón acuchillándose, primer punto uno. ¿Con quiénes? Con mujeres y con hombres, y bueno, en ese tiempo la cuestión trans realmente no se planteaba, pero si hubiésemos hecho un salto como sincrónico, se plantearía la cuestión trans, se plantearía la cuestión migrante, se plantearía millones de cuestiones, pero en ese contexto se planteó al menos la inclusión, que se veía como inclusión. ¿Cómo lo queremos? Bueno, también con fanzines, porque esto no es solamente música, etcétera, etcétera. O sea, es como veo que se van como hilando la cuestión de salir de la institución, salir del margen y producir algo propio, en lo que uno se reconozca como propio, y ahí por conjunción de estas cosas que no tienen mucho sentido, sino que es pura contingencia, yo creo que Silencio Absoluto marca eso un poco. Quizás esto ya es un rollo más personal, pero curiosamente y con razón, Jero de Silencio Absoluto no hizo el tránsito. O sea, a mí me comentó que nunca escuchó la Polla Records, pero no sé, es como realmente un salto a otra cosa, como tiene esa particularidad. No tiene el background típico, hay un elemento fortuito que aceleró un poco la ruptura y la apertura de un nuevo espacio. Igual son lecturas súper aventuradas, quizás no fue así, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, pero si uno pudiese construir un relato sería un poco eso. Creo que nosotros tenemos que responder a la pregunta ahora, porque no lo hemos hecho tampoco. Pero la pregunta, ¿no? ¿Cómo llegaste a tu primer concierto hardcore punk en Santiago y en qué lugar se realizó? Poncho, ¿cómo llegaste tú a tu primer concierto hardcore punk en Santiago y en qué lugar se realizó? Llegué porque tuve la suerte, también todo esto está ahí muy lleno de contingencias, pero también de necesidad. Entonces, el lado contingente es que en mi barrio, en Santiago Norte, Recoleta, estaba la banda Asunto formándose. De hecho, eran los elementos previos a Asunto, por ahí por el año 95, que tiene una cierta presencia en el barrio porque yo vivía al frente del que iba a ser el guitarrista de Asunto, Mitchell, que de algún modo muy barrial se enteró de que a mí me gustaban los Ramones y la Polla Records. Y al enterarse de eso, me empieza a mostrar un montón de música y me empieza a decir que tiene una banda y que la están armando, y ahí yo me entusiasmé mucho y me transformé, parafaseando a Raúl, en la mascota de Asunto. Entonces, en ese contexto, me propusieron ir a un concierto un día así de una forma súper intempestiva, o sea, no estaba planeado, era como una hora antes, estaba en mi casa dando vueltas por la calle, en fin,
Y fue en... Tengo recuerdos súper, súper, súper mezclados y oscuros porque yo era muy chico, entonces son realmente recuerdos de infancia. Tenía tipo 12 años, yo creo. Tengo dos recuerdos paralelos, entonces nunca sé cuál fue. Creo que fue en Bombero Núñez, en El Sueño Latino, que de ahí tengo memoria súper clara y a la vez pudo haber sido más por el lado de Santiago Centro, Taller Sol o Quinta Ecuador, que creo que quedaba en catedral, entonces también puede ser eso, pero tengo recuerdos muy vagos y recuerdo que todo el mundo era mucho más grande que yo, tenían 10 años, más de 10 años de diferencia, en una edad en que esos 10 años dicen algo, o sea, ahora ya tengo 40, la verdad es que relacionarme con alguien de 20, de 50, de 60 no dice mucho, pero en momentos tan formativos como ese, el hecho de que hay una comunidad de jóvenes de 20 y yo siendo de 12, como un salto un poco a lo desconocido. Entonces tengo ciertos como flash de recuerdos, creo que tocaba Alternocidio. Y no sé si tocaba Justicia Final porque recuerdo que la palabra era el Zorra, el Zorra, el Zorra, que era el vocalista de Justicia Final, creo que era un gran personaje del momento y todo el mundo le gritaba Zorra, no sé qué, no sé qué. Entonces quizá él estaba simplemente de público, pero en mi recuerdo, quizás fabricado, no sé, tocaba también Justicia Final, no lo sé. Así que recuerdos fantasmáticos nomás. Y eso, también la idea de salir del barrio, porque ya había tenido una experiencia previa en el Escuela Liceo Avenida Recoleta, el AR, que era el liceo donde iban muchos punks en esa época, como de la escena barrial marginal, y que tocaban así como para fin de año. Y fui a un concierto de eso y me quedé con una pésima imagen porque todo el mundo se golpeó, en fin. ¿Para qué vamos a andar en eso? Y eso, y dar el salto como a Santiago más central y encontrarse con gente que también estaba dando ese mismo salto, fue algo bastante singular. Entonces eso lo diría como cómo llegué por amigos del barrio y dónde, no lo sé muy bien, pero muy probablemente fue Bellavista el Sueño Latino o más por el lado de acá de Santiago Centro Poniente. Eso, y tú, Joao, cuéntanos tu llegada. Yo diría que mi primer concierto hardcore coincide con el de Susana Cortés. Mi memoria no es muy buena, tampoco. Recuerdo mucho haber ido a distintos conciertos, pero yo llego a ese supuesto concierto hardcore que realmente era más bien una fiesta privada, anunciada así como a secreto, ¿no?, entre amigos, en la parcela o la casa de Lautaro, que tocaba en Canutos Preso, que después tocaría guitarra y voz en Don Fango y también guitarrista de Disturbio Menor, donde tocaron Canutos Preso, creo que Silencio Absoluto, una banda también que se llama Neighbor, que era una banda como punk melódica. Supuestamente tocó Octopus, mi banda, pero yo no tengo recuerdo de haber tocado, solo recuerdo haber estado ahí como público. Y fue como era como un garage, como una casucha donde había una mini sala de ensayo y la gente se paraba como alrededor y como fuera de la puerta a escuchar a las bandas. Y lo único que recuerdo es que el aire estaba lleno de polvo, porque el piso era tierra, entonces la gente bailaba y se movía con la banda y había como una nube de polvo en el aire. Y que en algún momento me cayó una mantis en la cabeza, un insecto en la cabeza que me dio un pequeño espanto y tuve que salir como del concierto a sacar esta mantis que se me había pegado al pelo. Esa es mi primer experiencia con una tocata así autodenominada hardcore. Y yo solo llegué ahí porque el baterista de Octopus y de SND, que era más viejo que nosotros, yo estaba en enseñanza media todavía. Los demás integrantes de Octopus en esa época eran compañeros míos del colegio Liceo Alemán. Éramos todos compañeros de curso en enseñanza media. Así que el baterista Daniel era como nosotros éramos su mascota, básicamente éramos todos más chicos. Y él ya tenía esa relación con gente de la escena. Él también era un surfista y patinador, skater, entonces tenía ese vínculo con mucha gente de la escena. Y así llegamos con él a través de la escena. Pero la banda, yo diría que cuando empezó no tenía particularmente una dirección de ser una banda hardcore. Eso terminó dándose de forma más orgánica. Yo creo que el afiche del primer encuentro hardcore merece una mención porque, según recuerdo, quizá lo estoy confundiendo con otro, pero en fin, aparece un dibujo que creo que fue hecho por Valpontín, Zorra, y que sale un personaje así muy... Bueno, ahora sería un poco Limp Bizkit. Pantalones anchos, polerón ancho, jockey ancho y con cara así como de rabia, y era como la idea como, no sé, distinguirse lo más posible de la idea punk con cresta y todo.
es la curiosidad, creo que nos marcaba todo esa curiosidad o sea, nos marcaba toda esa voluntad de distinguirnos tanto y después volver a encontrarse en el fondo, volver a encontrarse con... Yo me acuerdo que estaba todo el mundo muy feliz, más tarde, digo, por el 98, 99, cuando volvían como los punks con cresta a nuestros conciertos, que era como el cierre como de un inicio, cuando uno ya empieza como a atraer gente distinta y no sé, como que te reencuentras con las raíces como callejeras, punk, etcétera. Era como no sé, un reenactment, como una nueva forma de como volver a empezar, no sé. Sí, ese afiche del primer encuentro hardcore que se realiza en la Quinta Ecuador, que también lo diseña Cristian Balbontín, sí, tenía ese aspecto como ya como creando esa línea divisoria, ¿no? De un chico, de una imagen como caricaturesca de un personaje hardcore, ¿no? Como de un cómic. Lo divertido es que ese concierto privado, ¿no? Fiesta que se hace en Casa de Lautaro y no me acuerdo cómo se llama el barrio, pero es como una parte más oriente de la Florida, en la cordillera. El afiche que se hace para eso era al revés, era como un personaje, una pinta era como una persona creo que patinando y era como una imagen media New Wave, media como de New Wave de los 80. Entonces era como muy, muy el contraste entre ese afiche, ¿no? Y después el que se hace para el primer encuentro hardcore, que de hecho estoy mirándolo ahora, con la caricatura del chico rudo hardcore, ¿no? Con core, con C-O-R-E tatuado en el puño, ¿no? Es un contraste muy fuerte con esa otra tocata, que usa como un poco la estética del skate de los 80. Pasamos a la segunda pregunta. La pregunta que planteamos fue: ¿qué aspectos físicos, simbólicos o afectivos te llamaban la atención sobre Taller Sol, Quinta Ecuador, Cimarrón, Trifulca u otro lugar que ahora recuerdas y relacionas con tu participación en la escena hardcore punk de Santiago de los 90? Yo creo que el Taller El Sol fue súper potente, porque si bien yo me acerqué principalmente por la música, obviamente había mucho de las temáticas y posiciones frente a la vida que tenía el hardcore punk con los que hacían match conmigo. O sea, obviamente los tenía no tan desarrollados, muchos eran de forma como súper orgánica simplemente, pero me sentía muy cómodo con la mayoría de esas ideas, y cuando fui al taller fue muy interesante ver cómo no sé, los artefactos más políticos que estaban en el lugar, como afiches, póster de detenidos desaparecidos, de derechos humanos, etcétera, o temáticas más de izquierda tradicional, como que fue súper interesante para mí verlo, así como ver a las bandas que estaba viendo, ver toda esa energía como juvenil, como explosiva y al mismo tiempo rodeado un poco de todo ese simbolismo, fue como hizo mucho sentido en muchos niveles, y al mismo tiempo me hizo querer seguir profundizando más y seguir entendiendo más en esos vínculos, o sea, como que en el fondo me di cuenta que no era solo algo musical, que no era solo ir a ver un concierto rock, sino que era un poco más que eso. Con el que más se lleva mis afectos es el Cimarrón. Por lo menos en lo personal para mí, pude encontrar ahí a tremendos amigos que me duraron, y amigas por mucho tiempo. Escuché tremendas bandas también muy importantes, no sé, de AJ, que tocó ahí muchos asuntos en sus primeros momentos, Fuerza de Voluntad, bandas que después se transformaron como en pilares de la escena hardcore de acá de este país, y verlo en ese contexto en su inicio, yo creo que para mí ha sido muy importante y marca definitivamente un lugar especial en el Cimarrón, por todas las cosas que se dieron, por la onda que había durante mucho tiempo, no sé, esas apariciones de la gente de Krishna regalando comida, las tocatas Stray o fomentando temas de alimentación consciente, vegetariana, vegana, qué sé yo.
Creo que eso lo hace un lugar demasiado inolvidable, irrepetible y muy querible. Creo que hay una diferencia entre Taller Sol y Cimarrón muy importante porque me parece que Taller Sol todavía era un espacio que era como prestado, como un poco en la buena onda, como que el sonido era muy sucio, se llenaba muy rápido, era muy desprolijo todo, me parece, ¿no? En cuanto al aseo y un montón de otras cosas. Y yo creo que en el Cimarrón emerge otra cosa, que es algo diferente, muy diferenciado en términos del público que empezó a asistir a ese circuito de tocata. Había una dimensión de producción o autoproducción más independiente, con más control de la calidad, podríamos decir, tanto del sonido como de la calidad del espacio, ¿no? Los baños, ¿no? Los cuidados, en fin. Hay una preocupación particular por el cuidado, me parece, en Cimarrón, también había una generación, me parece, nueva de la escena, ¿no? De los que iban, ¿no? Otro look, otra onda, ¿cierto? Más polerones, no tanto como moicanos, ¿cachai? Y yo creo que coincide en particular con mi gusto con el hardcore también norteamericano, que lo empiezo a descubrir por esa época. Creo que también era muy interesante la cuestión ideológica, que yo creo que también fue una cosa que me impactó, esta relación entre música e ideas de una manera más clara con la cuestión de los fanzines, ¿no? Y toda esta escena de protofeministas, ¿no? Ecologistas, ¿no? Anarquistas, ¿no? Con nombres, ¿no? Con Guy Debord, ¿cierto? Murray Bookchin, yo creo que cosas así las empecé a escuchar, la empecé a ver en fanzines y de algún modo algunas de las discusiones o escenarios que van ahí. Me parece que había en Cimarrón particularmente, tengo un recuerdo muy grato, un espacio de encuentro muy amistoso, donde conocí a mucha gente, donde me fui haciendo amigo de mucha gente en el trayecto. Y fue un poco más a los 20 años y que claro, que me sentía por primera vez como al interior como de un espacio, una comunidad, ¿no? Como que yo creo que ahí está la diferencia quizás de las tocatas punk que podría haber ido unos años antes, ¿no? Como que ibas, pero claro, era un público un poco más agresivo, más viejo, como no, como que había otra onda un poco más pesada. Me parece que ahí, en estas tocatas, particularmente en Cimarrón, me sentía un poco, yo por lo menos me sentía más en un espacio más de seguridad y de mucho intercambio, ¿no? De mucho intercambio, comillas, de información, de contenido, de banda, más mujeres también, y mujeres que estaban un poco también en esta escena. Todo eso me resultaba interesante. Estos son mis recuerdos como físicos, podríamos decir, como una zona más de seguridad. Y también eso, a veces Cimarrón también sale en el momento en que la escena hardcore, emergente, lo que sea, también digamos que se divide ahí internamente, ¿no? Entre distintos proyectos y distintos subgrupos, ¿no? Y claramente Cimarrón, qué sé yo, eran como los chicos más buenos, ¿no? Como que no era el hardcore, violencia, drogas, sino que claramente iba por otro lado, ¿no? Allá a Irarrázaval fuimos a hablar con la gente del Cimarrón. Y ahí nos presentamos, nosotros cabros chicos, bueno, el Peter que siempre andaba como de corbata porque trabajaba así como en una empresa y era como el más viejo de nosotros, bueno, le daba como el soporte como de gente seria. Y ahí fuimos y conversamos con el dueño. Lo loco fue como reconfigurar, darle otro sentido al espacio, al cimarrón, o al chicharrón, como le decían. Eh, y como que resignificar un espacio que estaba dado como para salsoteca y darle, y como reconfigurarlo, darle como otro sentido, ¿no? Y generar comunidad, creatividad, resistencia en un espacio que estaba diseñado como para otras cosas. Igual el dueño del lugar eh, como que nos cachó la onda y le gustó un poco y nosotros éramos bien cuidadosos pues, y estos espacios, bueno, no ocurría lo que le contaba antes, pues, bueno, que no había ni un atado al principio, pues, bueno, era todo como buena onda, todo se giraba en torno a la alegría, así que fue interesante. Claro, después se generaron algún tipo de atado, qué sé yo, pero bueno, las mínimas. Siempre fue bueno, un espacio de mucha comunidad, de producir como creatividad, de producir movida, ¿cachai? Fue súper interesante, weón. Por eso recuerdo con cariño el cimarrón. Voy a elegir el Cimarrón porque fue el lugar que más fui. Creo que algo que pienso cuando recuerdo ese lugar que más me llama la atención es que era un salón que funcionaba
como salón de baile de salsa, tipo boliche a la noche, y nosotros éramos un grupo de jóvenes, entonces los recitales se hacían a la tardecita, eso, y recuerdo que era como una cita infaltable si había recital todos los viernes o sábados o domingos. De los lugares que a mí me parecen que más recuerdo es el Cimarrón, porque me parecía como parecido, como similar a lugares clásicos del hardcore, que es como que en la noche son lugares de salsa, salsoteca o discoteca, o bares o cualquier cosa, y en la tarde van como cabros menores de edad y cosas así a los recitales hardcore. Entonces era como que el ambiente que se daba era muy, muy especial. No era como de distorsión total y más carrete como era un poco el Sol, la Quinta Ecuador, etc. Me parece que ahí era más como en la línea del hardcore, de la idea que había en el hardcore. El Cimarrón fue un espacio que ya era como nuestro, porque era un espacio que nosotros arrendábamos el local, no recuerdo bien cuánto nos costaba, organizábamos ahí tocatas, a veces llegamos a organizar 2 o 3 a la semana, si mal no recuerdo, en cierto momento, y era un espacio nuestro, se llenaba. Me acuerdo que ahí tocó alguna vez, por ejemplo, Los Crudos, varias bandas de afuera tocaron ahí también, y era un espacio ya completamente autogestionado ya. Así que era un lugar de encuentro, como digo, varias veces a la semana. Bandas empezaban ahí, obviamente, muchas bandas de manera sistemática, y era un lugar de encuentro en esos años, en los fines de los 90 ya, el Cimarrón, yo diría sobre todo 98, 99. Fue un espacio muy bueno porque, como les decía, era un espacio donde se fomentaba de parte de nosotros el encuentro de corrientes muy distintas, donde el do it yourself era siempre lo que primaba. Eran espacios muy inclusivos también, mucha presencia femenina en los lugares también. Bueno, ya venía de harto rato eso, en el cual podían convivir, no sé si muy bien necesariamente, pero podían convivir gente que estaba desde la narcopunk o uno que otro skinhead también, hasta gente que venía del mundo del Hare Krishna. Bueno, yo estuve siempre ahí, siempre. No recuerdo haberme perdido... Puede haberme perdido 1 o 2 recitales en el Cimarrón, y bueno, los otros lugares mencionados también, pero muy poco, salvo que estuviera enfermo, pero el resto no sé, ni siquiera sé cuántas veces llegué a tocar ahí. En el Cimarrón no alcancé a tocar con Alternocidio, por ejemplo, porque ya no existíamos, pero sí toqué con Antitrust, sí empezamos ahí a tocar con Cindy, de hecho, y bueno, ahí pasaron todas las bandas que me gustaban en ese momento, Disturbio Menor, Nada de Público, Enfermos Terminales, como les decía, Los Crudos, Neighbor. Vi grandes bandas ahí, buenos shows, muy cercano todo, muy cercano a la relación entre el público y las bandas, que éramos básicamente los mismos, mucho merchandising, mucha buena onda. Al menos hasta fue así un par de años, hasta que las cosas obviamente se dieron por su propio peso, porque como yo siempre he pensado, era muy difícil mantener una escena con gente completamente distinta, con gente que en última instancia estaba tironeando para lados muy distintos. El Taller Sol. Y ese es el que escojo para responder, un espacio un poco más amplio donde al fondo en una de las piezas se hacían las tocatas, era bastante pequeño, pero eso le daba la gracia de que yendo una cierta cantidad de gente ya estaba más o menos lleno y se podía, digamos, hacer stage diving y todo desde el escenario, e incluso de unos galpones que había atrás. Y además, como nos prestaban el local, pero no estaba controlado totalmente por nosotros, siempre estaba la presencia del encargado del Taller Sol hasta el día de hoy. Ese local sigue existiendo, aunque ha cambiado de lugar varias veces. El famoso Toño Cadima, más conocido como el Pelado Cadima. Y claro, él era mayor que nosotros, venía de un izquierdismo más tradicional. Había un cierto control parental, digamos, que lo daba el hecho de que estuviera él ahí, porque, por ejemplo, no dejaba entrar alcohol. Tenía una cierta presencia que impedía las peleas y todo eso, que era tan usual en otros locales en esos tiempos. Y además le daba un toque más político, porque él siempre estuvo ligado, digamos, a posiciones anticapitalistas, antiautoritarias. Hacíamos feria de fanzines y eso es el local que recuerdo con más cariño. Me acuerdo que había una época en que tocábamos prácticamente todos los fines de semana ahí.
Nunca recuerdo una gran pelea o algo, a lo más uno que otro altercado, expulsando al que se ponía violento. Y eso permitía también que fueran mujeres, personas más de más corta edad. Y bueno, y el pelado Cadima lo hemos seguido tomando hasta el día de hoy. Me acuerdo con Disturbio Menor ya reconstituido después del 2018, tocamos en uno de los aniversarios del Taller Sol, en otro local por Avenida Portales, cerca de donde estaba antes, tocando al aire libre. Y era bonito verse ahí después de tanto tiempo, décadas después, con el pelado Cadima, todos más viejos, pero básicamente en las mismas posiciones. Kadima era una figura para mí como súper importante ahí también, como... Y siempre sentí como que él me trataba muy bien, pero como muy seriamente también, como que en verdad podíamos conversar y como que creo que esa era una de las cosas que más me gustaba de ir para allá. Lo recuerdo como muy interesado en todo lo que estaba pasando, las cosas que hacíamos. No sé, como que ahora que estoy respondiendo esto, en verdad pienso que para mí siempre fue muy importante el espacio como en torno al lugar mismo de donde se tocaba. En el caso del Taller Sol, como este pasillo, este lugar en la entrada donde se ponían las ferias de fanzines. Como que al final ese era el espacio que siento que yo habitaba más, como que ahí se daba en el fondo para mí quizás las dinámicas más significativas. Recuerdo, no sé, sentirme muy parte del lugar cuando iba a las tocatas, quedarme después a barrer, a ordenar. Recuerdo estar también en la vereda, afuera del Taller Sol, como que todo el espacio me resultaba muy familiar y bueno, y creo que también era como un lugar en que confluían personas que venían de muchos lugares de Santiago o incluso de fuera de Santiago, y personas con las que de otra forma en una ciudad tan segregada como esta no nos habríamos encontrado en ninguna otra parte. Pero también habían muchos conflictos, como que lo que recuerdo también del Taller Sol son las peleas. Un tiempo hubo muchas peleas en el Taller Sol, en cada tocata había una pelea y no sé, yo creo que a mí me afectaba harto que pasaran estas cosas, porque por lo mismo que decía antes, que sentía que era un espacio como súper importante, súper afectivo, se sentía como una violencia muy personal, o sea, como que me atacaba muy personalmente esa violencia que se daba ahí, que no necesariamente me involucraba directamente, pero bueno, a veces sí. Pero como que en este espacio pasara eso, creo que a mí me afectaba mucho. Como que se daban esas instancias de realmente como llegar a conocer a otras personas que, como decía antes, no nos habríamos conocido, no sé, pues no vivíamos para nada cerca, no habían como otros lugares de encuentro en ese sentido. Bueno, ahí claramente los dos espacios que realmente dominan la narrativa es Taller Sol y Cimarrón, para casi todos los involucrados. Creo que eso me hace mucho sentido porque, como dicen varios, esos son los dos lugares donde ahí empezamos nosotros mismos a organizar los conciertos, a elegir qué bandas tocarían, a realmente crear como también situarnos ciertas éticas de cómo comportarse en esos espacios, qué se podía o no se podía decir desde el escenario, ¿no? Qué tipo de comportamiento era aceptable como banda y como público. Empezamos un poco como a regir nuestras propias reglas en esos espacios, algo que no era posible en lugares más grandes como la Quinta Ecuador o la Discoteca Sub, ¿no? O incluso la Serrano 44, que eran también físicamente lugares más grandes y más masivos y que atraían, creo yo, a más público. Lo que resalta para mí es eso, ¿no? Que aquí hay primero un sentido de lugar hacia esos dos, hacia Taller Sol y Cimarrón, de casi sentir que eran como nuestros espacios, siendo que no lo eran. Taller Sol era como una corporación cultural, ¿no? de muy vinculada a la resistencia a la dictadura, que el Taller Sol como entidad aparece en el año 1977, no con nosotros.
como un espacio de contracultura de izquierda, ¿no? De arte, de feminismo, de música contestataria a la dictadura, de mucha gráfica, mucha arte gráfico. Y el Cimarrón, por otro lado, que era un club privado, discoteca, salsoteca, ¿no? Los fines de semana, de noche, por lo que nuestros conciertos en Cimarrón siempre eran en la tarde, el día sábado, día domingo en la tarde, o un día viernes también en la tarde, donde había que terminar cierta hora porque luego los dueños lo usaban como una salsoteca. Así que sí, también contraste fuerte entre estos dos espacios muy distintos. Y quiero decir que ese quiebre también entre el Taller Sol y Cimarrón, si bien hay un momento que hay conciertos que un poco ocurren durante el mismo periodo, al Cimarrón ocurre como una migración de la escena porque la oportunidad de usar el Taller Sol se nos cierra luego de un conflicto, ¿no? Que ocurre entre organizadores y bandas y Antonio Cadima, que tiene repercusiones para la escena en esa época, ¿no? Y por eso después se traslada casi todo a Cimarrón y después también a algunos de las discotecas y clubes que habían en Bellavista. Sí, claramente resalta Taller Sol, Cimarrón y claramente también hay una diferencia entre ambos, o sea, términos muy sensibles, o sea, el Taller Sol carga toda la simbólica, toda la estética de la lucha antidictadura y la lucha contra la democracia tutelada, la democracia liberal, la democracia triunfante, que dejó una cantidad de descontento difuso y quizá una de las formas del descontento era lo que nosotros comenzábamos a vivir. Descontento más o menos consciente, pero algo ahí se despertaba. Yo recuerdo muy claramente lo que menciona ahí Francisco de los afiches sobre la cuestión de los desaparecidos, por ejemplo, sobre la cuestión del juicio a Pinochet también. Te inscribía ya en una historia, que es la historia de la resistencia, la historia de usar la ciudad también como punto político donde poder articular algo como proyecto, pero también algo como vivencia. Y hay algo de esa vivencia ahí, o sea, el hecho que también que haya tenido como lugares separados, ese pasillo largo que había, donde se ponían los fanzines y un poco la comida y un poco la gente que no quería estar escuchando la banda o que salía a hacer una pausa, etcétera, generando un montón de... yo me acuerdo de todos los fanzines que me quedaba mirando ahí, ¿no? Pero la cantidad de cosas que leí ahí, y no se enteraba de muchas cosas, y cosas que estaban sucediendo, no sé, en Buenos Aires, la opresión mapuche, en el Amazonas, no sé, en Chiapas, etcétera. Entonces como que te daba esa ramificación que contrasta con el otro aspecto del Cimarrón, que era una salsoteca, es decir, nada que ver con este campo, aunque quién va a saber, quizá algo pasó también ahí, uno no sabe, la verdad, siempre la resistencia se da en lugares súper inusitados, pero al menos sensiblemente no te reflejaba eso el Cimarrón, pero por cuestiones de dispositivo había un cambio de horario, que también le dio un nuevo sentido a la escena, y ahí uno se da cuenta que todo cuenta dónde está situado un espacio, cuáles son las condiciones de acceso, cuánto uno cobra, quién entra, con qué entra, si con alcohol o sin alcohol, etcétera. Y en el caso del Cimarrón contaba mucho, al menos para mí, la cuestión del horario. Y digo, para mí y para quienes éramos menores en esa época, de paréntesis, para quienes no son de Santiago, el transporte nocturno era sumamente aleatorio, o sea, era muy fácil quedarse sin cómo volver a tu casa, así de simple. Entonces no era algo con lo que uno contaba, ir a un concierto y poder volver, no, era realmente una aventura y a veces peligrosa, que se resuelve haciendo shows en la tarde, lo que implica la venida de nuevas personas, o sea, y cambia también el carácter de la escena y cambia todo, o sea, todo cambia todo, eso es lo que uno descubre y por eso que todo cuenta, por eso que todo es importante. Y aparece también en los relatos de nuestros amigas y amigos la cuestión de los cuidados, que también es importante, o sea, es fundamental. Y aparece como una preocupación muy marcada en el Cimarrón, esta idea como de la alegría, que tiene una potencia política súper fuerte, cuando el Taller Sol venía de la nostalgia izquierdista, o sea, toda esta estética de la derrota que marcó mucho a la izquierda y a la extrema izquierda chilena. Todo este rollo melancólico que para mí también el hardcore punk, incluyendo nuevas formas de habitar los espacios, de conocernos, implicaba también esa ruptura, como salir de alguna forma y de una forma desesperada de toda esta estética de la derrota que al menos a algunos nos cansaba de una forma muy intuitiva porque quizá eran cosas que uno no procesaba en ese momento, pero así como olfativamente era algo que te movilizaba igual.
entre eso y toda la estética que vehiculizaba el Canto Nuevo con sus cafés, por ejemplo, que eran algo que no nos hablaba en absoluto a quienes no estábamos inscritos en esa izquierda más institucional o en esas formas históricas de reconocimiento. Entonces hay un contraste que va en muchos sentidos y como que va mostrando distintos aspectos de la escena. Por eso yo no sería capaz de preferir uno u otro, me cuesta mucho. Yo me inclinaría más por no preferir, por despreferir lo que pasó después, que fue una regresión, que fue la vuelta a tocar en bares, que es algo que yo siempre critiqué, y que es una regresión que yo creo que aún estamos un poco ahí. Esa es mi reflexión sobre los lugares.